bienvenidos a otra pregunta de la guía oficial del Politécnico 2023. Recuerda que mi nombre es Helen y estamos resolviendo la parte de química del área 3, Ciencias Sociales y Administrativas. La pregunta dice, la destilación se utiliza para separar líquidos línea con diferentes puntos de ebullición y debido a la variación en la temperatura. C, linean, los vapores que se desprenden durante el proceso. Vamos a leer las opciones. Dicen, inmiscibles condensan, inmiscibles precipitan, miscibles condensan, miscibles precipitación. Ok, para resolver esta pregunta tenemos que conocer los tipos de separación de mezclas porque la destilación es uno de ellos, ¿sale? Tenemos varios, yo te voy a decir las palabras clave para que tú sepas cómo identificar qué tipo de separación te están hablando, ¿no? Entonces, tenemos 4, decantación, destilación, centrifugación y filtración. Obviamente son más, de hecho son 14. Tenemos la absorción, la desorción, el tamizado, la cristalización, pero esos ya son un poquito más aplicados. Los 4 principales y los que preguntan en el examen son estos. Te los repito nuevamente, decantación, centrifugación, destilación y una filtración. ¿Sale? Te voy a explicar cada uno. Voy a empezar con la filtración. La filtración es un método de separación de mezclas, ¿sale? Recuerda que una mezcla es cuando unes sustancias, pero que no hay una reacción química de por medio, ¿sale? Por eso las podemos separar en sus componentes. Es decir, yo sí puedo separar el café del azúcar, ¿sale? Pero si estamos hablando de un compuesto, algo que sí tiene una reacción química de por medio, la única manera para separarlos son por medio de reacciones químicas, ¿sale? Ocupando catalizadores, ocupando calor, ¿sale? Pero aquí no. Simplemente hay que identificar cuál es el que te sirve, ¿vale? La filtración te sirve ¿para qué? Para separar sólidos de líquidos. Únicamente sólidos de líquidos, ¿va? Para eso me sirve una filtración, para separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, cuando hacen el café de olla, ¿qué es lo que ocupan? Una filtración. O, por ejemplo, si aún no han ocupado una cafetera, ustedes ponen el café en una mallita, ¿no? Esa mallita lo que hace es poner tu café en polvo y ¿qué es lo que pasa? Pasa el agua caliente a través de esa mallita con café y lo que obtienes tú es el café con agua, pero ya caliente, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería una palabra clave para una filtración aparte que separa sólidos de líquidos? Ah, pues que se ocupa una malla o medio poroso. Medio poroso. Ahora, retomando el ejemplo del café, ¿no? Ya quedamos que se ocupa pues esa canastita, ¿no? Esa malla para separar pues el café y que tengamos el agüita y tengamos el café en estado líquido, ¿no? Pero, ¿por qué al café, más bien, por qué a la cafetera no le puedes echar el café normal, el Nescafé? ¿Por qué tiene que ser un café especial? Pues porque hay algo que se llama solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La capacidad del soluto de disolverse, o sea, de deshacerse en el solvente. En este caso, la capacidad del café de deshacerse en el agüita. Porque es diferente el café que le tienes que echar a la cafetera. Si tú compras el Nescafé, en la parte abajo del Nescafé dice soluble. Eso quiere decir que se puede deshacer con el agüita. Si tú compras café para cafetera, no va a ser un café soluble. ¿Por qué? Porque si fuera soluble no se quedaría ahí en la canastita y cuando pasa el agua también se va a deshacer. Y no, eso no es lo que pasa. Cuando tú pones café en la cafetera y ya tienes tu cafecito y abres la canastita o abres la tapa para sacar la canastita, tiras ese residuo, ese café, ¿sale? Que si lo combinas con glicerina vas a tener un exfoliante natural, ¿sale? Entonces, aguas con ese concepto, solubilidad y algo insoluble. Solubilidad es que se puede deshacer, insoluble que no se puede deshacer, ¿sale? Entonces, palabra clave para una filtración, que es una malla o medio poroso, ¿sale? Y es entre sólidos y líquidos, ¿sale? Sólidos y líquidos, ¿va? Vámonos con la centrifugación. La centrifugación te sirve para separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos, pero estos sólidos tienen que ser de tamaño muy chiquito y tiene que estar adentro del líquido, no arriba, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la palabra clave en una centrifugación? En una centrifugación la palabra clave son giros a alta revolución, ¿sale? Giros a alta revolución, o sea, súper rápido, sale súper rápido, como por ejemplo la lavadora. Si tú ves tu lavadora, dice un botón que dice centrifugado. Si tú lo presionas, no vas a poder abrir la lavadora cuando esté haciendo ese proceso. ¿Por qué? Por una fuerza muy grande, que es la fuerza centrífuga, ¿sale? Entonces está girando tan rápido que lo que hace es que los sólidos se vayan hacia el centro y los líquidos salgan hacia afuera. Eso es precisamente lo que pasa en una centrifugación. También, ¿para qué se ocupa la centrifugación? Para analizar los componentes de tu sangre. Te pican tu dedo, agarran tu gota de tu sangre y lo meten en una centrifugadora. Lo hacen girar a rápida revolución y así podemos saber tu cantidad de glóbulos rojos, tu cantidad de glóbulos blancos, ¿sale?
Entonces, la centrifugación es para sólidos y líquidos o líquidos y líquidos, como en el caso de la sangre o en el caso de tu lavadora, ¿sale? Entonces, palabra clave, giros, alta revolución. Vámonos con la decantación. La decantación te sirve para sólidos y líquidos o líquidos y líquidos, pero aguas. En una decantación, en el caso de los líquidos y líquidos, estos líquidos y líquidos tienen que ser inmiscibles. Ahí tenemos un nuevo concepto. Hace rato dijimos solubilidad, ¿no? Pero cuando hablamos de inmiscible o miscible, son sustancias que, por ejemplo, si te dicen algo miscible, son líquidos que sí se pueden combinar. Por ejemplo, cuando ustedes combinan refresco con tequila, eso es algo miscible. Porque si tú lo dejas reposar, no ves la parte del tequila, no ves la fase del tequila y la fase del refresco. Ves tequila con refresco, ¿sí me explico? Pero si tú combinas agua con aceite, jamás se va a poder juntar el agua con aceite por la densidad. Entonces, palabra clave de una decantación, densidad. Entonces, aquí tenemos que tener diferentes densidades. ¿Para qué? Para que tenga sustancias inmiscibles, o sea, que no se puedan juntar, ¿sale? Por ejemplo, el agua con el aceite. Tú sí puedes separar el agua del aceite como con una decantación. ¿Qué es una decantación? Es como si ladearas tantito tu vaso para que saliera el aceite y se quedara el agua, ¿sale? Entonces, recuerda, inmiscible, que no se puedan juntar, ¿vale? Entonces, la palabra clave es la palabra clave de una decantación es la densidad, ¿sale? Ahora, el último va a ser la destilación. La destilación es el único método de separación de mezclas que te separa líquidos de líquidos. Todos los demás te pueden separar sólidos de líquidos, ¿no? Bueno, la filtración es el único de sólidos y líquidos, ahí no separa líquidos y líquidos. Pero en una destilación lo único que separamos son líquidos de líquidos. Y estos líquidos, ¿cómo tienen que ser? Miscibles, que se puedan combinar. Por ejemplo, voy a regresar al ejemplo del refresco con el tequila. Si yo quisiera separar el tequila del refresco, lo puedo hacer. ¿Cómo? Con una destilación. De hecho, la destilación se ocupa, por ejemplo, para purificar cosas, ¿sale? Pero, ¿cuál es la palabra clave en una destilación? La palabra clave es punto de ebullición. ¿Qué significa punto de ebullición? Es el punto al que tú tienes que ver una sustancia para que cambie de fase, en este caso de líquido a gas, ¿sale? Entonces, seguramente has escuchado del tequila, ¿no? Como el ejemplo que te di, pero ¿cómo se obtiene el tequila? De hecho, el tequila se obtiene por medio de la destilación, ¿vale? ¿De dónde se obtiene el tequila? El tequila tú sabes que viene de una planta que se llama agave. ¿Qué es lo que pasa? Cortan el agave y sacan el líquido del agave. Ese líquido lo meten en este matracito de aquí, ¿sale? Entonces, adentro de este matraz tienes agave, agua y azúcar, entre otras cosas, pero principalmente esas sustancias, ¿va? El azúcar se evapora aprox a 500 grados Celsius, ¿sale? El agua a 100 grados Celsius y el agave aprox a 70 grados Celsius. Si tienes estas tres cosas en este matracito y lo evaporas, estarás de acuerdo conmigo que el primero que se evapora es el agave. ¿Por qué? Por su punto de ebullición. Obviamente ese vaporcito de agave no sale, sino que va a pasar por un refrigerante. Imagínate que el refrigerante es un tubo que alrededor de él circula agua muy fría. ¿Para qué? Para que de un gas se convierta a un líquido. Entonces, en esta parte pasa una condensación. ¿Estás de acuerdo? De aquí pasa una evaporación, porque pasamos de líquido y a gas. Quitamos energía, pasa por el refrigerante y de un gas se convierte a un líquido, pasa una condensación y aquí tienes el tequila destilado. Obviamente, entre más veces pases este proceso, más puro va a ser tu tequila. Por eso es tan caro y tan difícil de conseguir. Claro, yo aquí te lo estoy explicando en algo chiquito, pero imagínate esto en cosas más grandes, en empresa, en industria, ¿sale? Y así hemos acabado de ver todos los métodos de separaciones de mezclas. Ya que los conocemos, podemos resolver la pregunta. Entonces nos estaba preguntando acerca de la destilación, ¿no? Y si la destilación se utiliza para separar líquidos. Ok, dice inmiscibles y miscibles. Recuerda que algo inmiscible es que no se puede juntar, como el agua y el aceite. Y algo miscible es que sí se puede juntar, como el refresco y el tequila. Entonces, en una destilación, recuerda que yo te dije que tiene que ser algo miscible. Entonces, de ahí descartamos a la A y a la B. Esas no pueden ser. Ahora, dice que miscibles se condensan, miscibles se precipitan, ¿no? Dice con diferentes puntos de ebullición. Mira, otra palabra clave de ¿quién? De la destilación, ¿no? Y debido a la variación de temperatura, los vapores que se desprenden durante el proceso. Ok, ¿estabas de acuerdo conmigo que tenías vapor de tequila? Pero tú no tomas vapor de tequila, tú tomas tequila en estado líquido. Entonces, cuando pasamos de un gas a un líquido, a eso se le llama condensación o precipitación. Si te has visto las preguntas anteriores que ya he explicado, tú y yo sabemos que la respuesta correcta es la C de si se pudo. ¿Por qué? Porque es una condensación,
¿sale? ¿Qué significa precipitación? Precipitación es que se generan sólidos, se van a formar sólidos. Y ya acabamos, la respuesta es la C de si se pudo. Nos vemos en la siguiente pregunta.